Muy buenos días tengan todos ustedes. Nuevamente estamos aquí en el Día del Señor, festejando para escuchar su palabra. En esta ocasión, Paola le tocó compartirnos la palabra. Pero antes quiero hacer una oración para poner en las manos del Señor a todos los que están escuchando y a Pablo también. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque en este tu día tú nos permites también escuchar tu palabra. Qué privilegio tenemos, Señor, que a pesar de las circunstancias sociales y de salud, todavía podemos, Señor, escuchar y ahora tan cómodamente desde nuestras casas tu palabra. Señor, por favor, agudiza nuestros sentidos, que tu palabra venga a hacer un efecto en nuestra vida y podamos ser hacedores de ella. También ponemos en tus manos a Pau, Señor, que en esta mañana nos va a compartir. Señor, en tus manos dejamos todo. Amén. Pau. Gracias. Bueno, hola, buenos días. Espero se encuentren muy bien. Y pues vamos a esperar un minutito para que se vayan conectando, para que vayan por su café, para que despierten. Ya tuvimos la clase de Espíritu Santo, que ha sido de gran bendición para nosotros. Entonces, pues no sé si ya estén listos. Y bueno, continuamos con el libro de Juan aún. Ya hemos avanzado hasta el capítulo 10 y ha sido de gran bendición cada una de las enseñanzas que hemos tenido. Entonces, espero que el día de hoy también esta sea de gran bendición para ustedes, y que sea refrescante a nuestra vida. Hemos vivido últimamente situaciones o preocupaciones de lo que está pasando a nuestro alrededor, que si vamos a semáforo amarillo, que si regresamos al rojo. Veía un meme hace unos días que decía que parece que son las aguas del Chavo del Ocho, que nos dicen que estamos en naranja, pero es verde y es rojo y la gente piensa que es verde, ¿no? Y entonces todos salimos, todos hacemos, pero cuídense mucho. Ha habido muchos rebrotes, tomen todas las medidas de precaución. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Ya iniciamos con una oración y a mí me tocó hablarles acerca del buen pastor. Como vimos, Rafa y Carmelita iniciaron el capítulo 10 hablándonos acerca de esta historia, de esta alegoría que el Señor hace sobre el buen pastor, sobre las ovejas, sobre la puerta. Y vemos aquí dentro de este capítulo dos grandes enseñanzas que aplica el Señor y dos grandes frases que hace el Señor, que son los yo soy, y vamos a ver más adelante de qué trata, ¿no? El día de hoy les voy a hablar de la continuación, que es Juan 10, a partir del capítulo 11 al 21. Así es que les pido que vayan por sus Biblias si no han ido por ellas, y si las tienen ahí, pues vayamos a ese pasaje, ¿sale? Juan 10, del 11 al 21 nos dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de un ciego? Entonces, cuando yo leía este pasaje, hay diversas cosas que me han impactado de lo que el Señor Jesús les habla
y de la manera en que sigue confrontando a, a los judíos, al auditorio que tenía a su alrededor, ¿no? Entonces, pues hasta ahora hemos visto ciertas historias donde el Evangelio de Juan se puede dividir en diversas partes, ¿no? Podemos ver que a partir del capítulo 7, o sea, antes del capítulo 1 al 3 nos da como una introducción y nos habla del verbo, de la venida de Jesucristo, nos habla de Juan, y más adelante, a partir del capítulo 7, se desarrolla una etapa de oposición, una etapa de conflicto. Aquí es donde empieza a suceder este conflicto entre Jesucristo y los judíos, los líderes religiosos, los fariseos, entre los argumentos que daba él hacia los judíos y estas respuestas que Jesús tenía hacia ellos, ¿no? Esto empezó a causar conflicto, y a partir del capítulo 9 es cuando mi primo predicó acerca de cuando Jesucristo sana al ciego de nacimiento, ¿no? Y esto estalló una bomba, ¿no? Hemos visto que desató una gran discusión, ya que los judíos temían que le creyeran más a Jesús, ¿no? Y que ellos quedaran como falsos en sus enseñanzas, y también podrían perder su reputación y el privilegio que tenían con el gobierno romano. Entonces, esa es una de las cosas de las tantas cosas que los judíos temían, porque hay más cosas, ¿no? Y a partir de este capítulo 10, vemos que Jesús les da una respuesta general ante esta oposición, y es lo que vamos a ver más adelante. Responde ante estas oposiciones y les exhorta, ¿no? Pero les exhorta de una manera que ellos conocían, que es una manera bíblica, ¿no? Ellos conocían la Escritura, y Jesucristo les llevaba la Escritura como parte de sus respuestas. Pero antes de empezar, vamos a iniciar con nuestra introducción. Y mientras leía yo estos pasajes, surgió este interés sobre por qué Jesús hacía esta alegoría sobre el redil, sobre las ovejas, sobre el pastor. Y esto lo hacía porque era una costumbre muy marcada en el Medio Oriente. Podemos ver que en el Medio Oriente el redil era muy simple. Aquí puse una imagen que era una pared de piedras que tal vez medía de 3 a 5 metros de altura, y que tenía una abertura que servía como la puerta. Los pastores de la aldea arreaban a sus ovejas al redil al anochecer y dejaban que el portero hiciera la guardia. En la mañana cada pastor nuevamente llegaba por sus ovejas, las llamaba, las cuales reconocían su voz y salían del redil. El portero, que podría ser uno de los pastores o uno de los asalariados, dormía a la entrada del redil, y en realidad se convertía en parte de la puerta, ¿no? Y no podía entrar o salir del redil ni pasar por en medio nada, ¿no? El pastor, una vez que ha sacado todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen. El pastor arrea a las ovejas, pero él va adelante. Aquí en México la costumbre es muy diferente. Yo he visto cuando he ido a la sierra, o ahora que fui al viaje misionero por parte del seminario, vi que la comunidad en la que fui estaba lleno de ovejas, ¿no? Pero muchos de los pastores dejaban a las ovejas, ¿no? A que se subieran al monte. Pero muchas ovejas ya no regresaban. Nos contaban ahí las familias, ¿no? Que se las robaban o que se iban y ya regresaban después de no sé cuánto tiempo, o las encontraban ahí muertas en el monte, ¿no? Pero a diferencia de esta cultura en el Oriente, acá los pastores en México van detrás de las ovejas, ¿no? Van detrás, y pues las ovejas van delante y siguen su camino. Pero en el Oriente es al revés. El pastor va adelante, él va dirigiendo su camino, él los va guiando y no va por detrás, ¿no? Esta es una costumbre que tienen muy marcada en el Medio Oriente, y pues es como a nosotros, ¿no? Jesús es nuestra guía, Jesús va delante de nosotros y jamás nos va a arrear por detrás, siempre va a ir delante, guiándonos y dándonos la enseñanza. Él es nuestro ejemplo. Y bueno, este capítulo lo dividí en características
que tenían estos ciertos personajes. Podemos ver ciertos personajes que ya había mencionado Rafa, como el ladrón, como los salteadores, como la puerta. Carmelita nos habló sobre los ladrones. Podemos ver que habla de el buen pastor, también ya se menciona. Y vemos diversas definiciones o diversos personajes que el Señor Jesús nos señala. Y pues esto ya lo vimos predicaciones más atrás. Pero el día de hoy yo quiero hablarles sobre, a partir de este versículo, las características que presentaban estos personajes, ¿no? Y no inicié con el buen pastor, porque pues el buen pastor es el mero mero, ¿no? Entonces eso lo dejamos, siempre lo bueno es hasta el último, ¿no? Entonces iniciamos con las características de los asalariados. ¿Y quiénes son los asalariados? Podemos ver versículos anteriores que menciona los ladrones y los salteadores, que se identificaron como aquellos líderes religiosos. Pero ahora Jesús les da una nueva figura, que son los asalariados. También podríamos mencionar que son los fariseos o estos líderes religiosos. Y podemos ver que Jesús hace esta diferenciación porque nos va a dar ciertas características específicas de los asalariados. Y la primera es que, a diferencia de los ladrones, el asalariado es alguien que cobra por sus servicios. Hablábamos de un ladrón, de aquel que brincaba la puerta y que se robaba las ovejas, ¿no? Y aquí podemos ver que el asalariado tenía un pago. El asalariado le daban un pago por cuidar a las ovejas y era una persona que pues se encargaba de este cuidado, ¿no? Como lo mencionaba en la introducción, muchas veces era el que se encontraba en la puerta cuidando a las ovejas de la noche o en la mañana, pero él siempre recibía un pago. Otra característica es que él no se preocupaba ni amaba a las ovejas, ¿no? Podemos ver aquí en los versículos donde nos dice, en el versículo 12 nos dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque el asalariado no le importan las ovejas. Entonces, él no se preocupa por si viene el lobo o si viene una bestia, que en ese tiempo eran leones o eran lobos, los que estaban cercanos al lugar. Él no amaba a sus ovejas. Y no eran de él ni siquiera, ¿no? Él no las amaba, él no tenía cierto aprecio por ellas. Si les pasaba algo, si las mataban, pues a él como que no le preocupaba, ¿no? Entonces, vemos esta otra característica. Otra es que defraudaba la confianza del dueño. Si mataba a una oveja o si llegaba el lobo o si se la robaban, pues él defraudaba esta confianza del dueño, ¿no? Y no le importaba, ¿no? Él quería solamente buscar un beneficio personal, que es otra de las características. Él buscaba un beneficio propio. Él no esperaba si las ovejas se multiplicaban, si vivían, si servían, si no, si estaban enfermas. Él buscaba que le dieran su salario, ¿no? Y otra característica que vemos dentro del pasaje es que no defiende a las ovejas, ¿no? Ni siquiera las considera como algo digno para arriesgarse personalmente por su defensa. Y mientras leía un poco, leía que había un decreto en el cual si al asalariado llegaba una bestia y lo atacaba y mataba a una oveja, a una sola oveja, se le cobraba, ¿no? La oveja. Le tenía que pagar la oveja al dueño, pero si eran dos bestias, o dos lobos, o dos animales que atacaban a la oveja, el asalariado se podía deslindar de esa deuda, ¿no? Y podía justificarse que pues no pudo defenderla. Y esto vemos que, a diferencia del buen pastor que nos está hablando desde versículos antes, él da su vida por las ovejas, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero el asalariado no considera importante arriesgarse para defender a una o dos ovejas. Él deja que la bestia o el animal se lo lleve y no le importa, ¿no?
Y la siguiente es que cuando está en peligro y ve venir al lobo, las abandona, ¿no? Se va. Él salva su vida, ¿no? Sálvese quien pueda y deja ahí a las ovejas y no le interesa mucho lo que pueda pasar con ellas, ¿no? Entonces, este también es una definición de un mal pastor. Ajá. Quizá el asalariado en su meta tenía lograr ser un buen pastor, ¿no? Pero con todas estas características no lo estaba haciendo y no lo iba a lograr nunca, ¿no? Entonces podemos ver que aquí quienes atacaban a Jesús, quienes estaban en contra de lo que Jesús les predicaba, pues eran parte o cumplían ciertas características, eran semejantes al asalariado, ¿no? Y vemos que Jesús confronta a estos líderes religiosos haciendo referencia de que es un mal pastor basado en las escrituras que ellos ya conocían perfectamente. Jesús siempre que los confrontaba con la palabra de Dios, ¿no? Porque sabía que ellos eran estudiados, que sabían muchísimo, ¿no? De la ley. Entonces siempre, de una u otra manera, Jesús fundamentaba su exhortación, ¿no? Con las escrituras. Y esto lo podemos ver cuando el profeta Ezequiel nos da una referencia de lo que es un mal pastor. Y esto lo vemos en Ezequiel 34, Ezequiel 34 del versículo 2 al 6, que se los voy a leer. Nos dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis a las enfermas. No vendasteis las perniquebrada, no volviste al redil de la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Entonces, vemos aquí que el profeta Ezequiel les da esta palabra, ¿no? Acerca de un mal pastor, ¿no? De lo que hace un mal pastor, y podemos ver que con estas características que presentan los asalariados, pues es algo similar. Entonces, ese es uno de los primeros personajes, el asalariado. Vamos más adelante con las características de las ovejas. Y aquí vemos que... pero antes de eso, podemos ver que esta actitud del asalariado o de los malos pastores se puede comparar con estos líderes religiosos ante diversos pasajes que nos señala el libro de Juan, en donde, por ejemplo, podemos ver la actitud que presentan ellos ante el paralítico de Betesda, con la mujer adúltera y con la historia que vimos la última vez, que fue el ciego de nacimiento, los cuales solo querían condenarlos, ¿no? Y, por ejemplo, al ciego de nacimiento hasta lo expulsan, ¿no? Entonces, tenían una actitud pues incorrecta, ¿no? No les importaban las ovejas, ellos las dejaban ir y no tenían un cierto interés, ya que amaban más su propio beneficio que su oficio, ¿no? No apreciaban a estas ovejas porque no entendían el valor que éstas tenían delante de los ojos de Dios. Entonces, esa es una característica que podemos ver. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de las ovejas. Esto es a partir del versículo 14 y el 16, que nos dice así: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un solo pastor. Entonces, aquí podemos ver que Juan nos habla de dos tipos de ovejas. Unas ovejas que son las que conocen al Señor, ¿no? Y podemos ver que Jesús hacía referencia a este conocimiento entre él y el Padre.
Esto nos muestra esta íntima comunión que tenían ellos dos y que hemos visto a lo largo del Evangelio de Juan, en donde el Señor siempre les recalca que el Padre y Él son uno mismo, ¿no? Esto, por ejemplo, lo vemos en el 30, ¿no? En el 10:30, donde nos dice, yo y el Padre uno somos, y en el 38 les vuelve a decir, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, y también lo hemos visto anteriormente, Jesús siempre hacía referencia de que Él y el Padre eran uno solo, ¿no? De esta comunión tan fuerte que tenían ellos, el Padre y el Hijo, y nos lo menciona nuevamente en esta alegoría, ¿no? Ellos se conocen, y el Señor Jesús conoce a sus ovejas, pues Él las ha escogido, ¿no? Y debe tener un reflejo, estas ovejas deben tener un reflejo con la comunión que Jesús tenía con el Padre, ¿no? Entonces, dentro de este apartado podemos ver que Jesús hace mención de estos dos tipos de ovejas, y podemos ver que la primera son aquellas que representan el redil del pueblo de Israel, separados del pueblo de los gentiles, los cuales presentan pues las siguientes características que vamos a ver. Pero antes de iniciar, quiero mencionar que muchas de las ovejas de este redil a veces no le daban la importancia, ¿no?, que Jesús o que el Padre tenía hacia con ellas, y rechazaban, no tenían la fe, no tenían el deseo de obedecer a su pastor. Y podemos verlo esto, ¿no? La historia del pueblo de Israel que vivió en el desierto, ¿no? ¿Cuánta generación se quedó ahí y no conoció la tierra prometida a causa de su falta de fe, a causa de su incredulidad, a causa de su desobediencia? Entonces, muchos, Jesús los conoce y los toma como parte de este pueblo, pero muchas veces este pueblo no aceptaba los privilegios que el Señor les daba, ¿no? Y podemos ver que en el Salmo 95 hace una referencia acerca de esto, ¿no? Nos dice 95:7, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Entonces eran ovejas en la mano de Dios, ¿no? Eran parte del pueblo, pero vamos a ver qué características presentaban ellos. Vemos que tenían una intimidad o una relación personal con el Padre. También, más allá de tener solo el intelecto, tenían esta intimidad con Dios, ¿no? Tenían una comunión con el Padre. Escuchaban la voz del pastor, esta es una característica de ellas, y no la de los extraños. Esto lo vemos ya en Juan 10. Y en este tiempo los rediles, el pastor apenas llamaba a sus ovejas y ellos salían, ¿no? Por eso hace referencia de que ellos escuchaban la voz del pastor. Lo que les decía al inicio en la introducción, ellos, llegaba el pastor y les hablaba, tenía una cierta señal o un cierto tono de voz o un cierto sonido, y las ovejas identificaban su voz y salían, ¿no?, detrás de él. Esta es una característica que presentan ellos. Otra es que siguen al pastor, pero se apartan de lo extraño, o sea, ellos siempre van detrás del pastor. Recordemos que el pastor siempre iba delante de ellas. Vemos que también tienen una dependencia total con el pastor. Dependen totalmente de la guía del pastor. Hacia donde se dirija el pastor, ellas van y dependen de la alimentación, de todo lo que el buen pastor les da. Ellos dependen totalmente. Y entran por la puerta. A diferencia de lo que nos mencionaban los salteadores y los ladrones y todos estos, ellos entran por la puerta, ¿no? Tenían esa fe genuina en Jesús y en su justicia. Entonces entraban por la puerta y tienen una identidad. Son parte del pueblo de Dios y son obedientes. Esto podemos ver como características de las ovejas que conocen la voz de Dios, ¿no? Y de aquellas ovejas que menciona aquí que Él conoce y que ellas le conocen. Y por otro lado, vemos otros tipos de ovejas que son aquellas que representan a los creyentes que provenían de los gentiles.
¿Y qué características presentaban ellos? Que siguen al pastor. Ay, no, esa es la de atrás, perdón. Al decir, tengo otras ovejas, Jesús anticipa la conversión de los gentiles y los consideraba ya parte de su rebaño. Es evidente que Jesús no limitaba su redil. Él tenía, no lo limitaba, no decía que solamente era para el pueblo escogido, ¿no? Por eso hace mención de esto e incluye a todas las personas. Él no hace acepción de personas, incluye todas las razas, todos los lugares, todos aquellos que no eran judíos, a todos los griegos, a los gentiles, a todos el Señor empieza a involucrar delante de su rebaño. Pero ¿qué necesitaban estas ovejas para formar parte de su rebaño? En primero necesitaban entender que la oveja tiende a descarriarse, por tanto necesita un pastor que las guíe. Ellas necesitaban la guianza del Señor. Entonces cuando aceptan esta guianza, comienzan a ser parte de estas ovejas que van a formar parte del rebaño. Y en el Salmo 119, 176 nos dice: yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Entonces nos habla aquí de que las ovejas se descarriaban, pero que aunque se extraviaban, estaban en búsqueda del Señor, ¿no? Estaban en búsqueda de cumplir el mandamiento, el llamado que el Señor tenía para ellos. Entonces, otra característica es que también, como las ovejas del pueblo de Israel, escuchan la voz de Dios, ¿no? Y otra cosa es que son agradecidas, se dejan guiar por el pastor y tienen fe. Y aquí podemos ver lo que nos hablaban acerca del ciego, ¿no? Que él forma parte de quizá a lo mejor lo expulsaron, pero el Señor Jesucristo lo toma nuevamente, ¿no? Lo hace parte de su redil y Él no lo abandona, Él no lo hace a un lado. Hasta sus propios padres lo abandonaron, ¿no? Por temor a que lo dejaran, por temor a que los judíos también los expulsaran de la sinagoga. Entonces, pues dejan a su hijo, ¿no? Entonces ya fue sano, ya lo dejaron ahí y no les importó qué podía pasar con su hijo. Y entonces vemos cómo el Señor Jesucristo adopta, ¿no? Nuevamente, o le muestra que Él es parte de su rebaño y va y le habla, ¿no? Acerca de que creyera en Él, ¿no? De que lo viera, de que lo reconociera y le dice, yo soy, ¿no? Y entonces vemos que esto hace el buen pastor, ¿no? Y estas ovejas son agradecidas y van con él, ¿no? También vemos la historia de la mujer samaritana. Vemos que Samaria era un pueblo que era el rival, ¿no? De ellos. Y vemos que a Jesucristo no le importa y va y les comparte y habla con la samaritana e identifica el pecado que ella tenía. Ella lo reconoce, pero Dios le da esa promesa, ¿no? De que no importaba el lugar donde adoraban a Dios, ¿no? Ellos creían que tenían la razón y en Jerusalén también creían que tenían la razón, pero Jesús va y les predica y les comparte y les dice que no importa el lugar, ¿no? Sino la actitud de un verdadero adorador, que sea en espíritu y en verdad. Entonces Él va y comparte en estos lugares en donde quizá se ha olvidado compartir el evangelio, ¿no? Y a Jesús no le importa el hecho de que haya oposición o de que haya estos conflictos, ¿no? Jesús lleva el mensaje y vemos que no hace esta diferencia, ¿no? Entre que si eran los repudiados o que entre no los querían. Jesús amaba a sus ovejas y buscaba que ellas formaran parte de su redil. No hacía esta acepción de personas, no buscaba elegir solamente a algunas, como lo hacían los fariseos, los judíos, ¿no? Que solo elegían a aquellos que aportaban un beneficio para ellos. Entonces, podemos ver que estas características, pues, son parte de las ovejas, y vemos que el resultado final es que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Todos los salvos serán parte de este rebaño. Es interesante notar que Jesús no conduce a las ovejas que no son del redil de Israel a otro redil, sino que reúne todo el rebaño y quedan en un solo redil.
y sobre ese nuevo redil o sobre ese nuevo rebaño de ovejas estará un solo pastor. Nos lo dice en Juan en Juan 16 nos dice al final: aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí el Señor nos muestra que debía traer a esas ovejas, ¿no? Por eso iba a compartir la palabra, a que lo conocieran, a que lo reconocieran como el Mesías, como el enviado, como el Hijo de Dios. Él iba, ¿no?, a traer a esas ovejas que estaban perdidas. Veíamos en Ezequiel la consecuencia de aquellos malos pastores, ¿no?, que hacían que se desviaran las ovejas y que se perdieran. Entonces, ¿cuál era la labor del buen pastor? ¿O cuál era la labor de Jesús en este momento? Traer a esas ovejas, que escucharan la voz. Él les predicaba y entonces les dice: habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces vemos que esto sucede, y este solo pastor, pues vemos que es Jesucristo, ¿no? Jesús rompió con todas las barreras que nos separaban a causa de todo esto, ¿no? Y vamos a ver en Efesios 2 que nos habla un poco acerca de esto, ¿no?, de esta promesa. Vamos a Efesios 2, versículo 11 al 19, que nos dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia entre esta separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de las dos uno solo, y un nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, vemos que el sacrificio en la cruz nos hizo parte de este solo rebaño, de esta familia de Dios, ¿no? Vemos que Jesús no hace esta acepción, no sigue eligiendo solo al pueblo judío, no sigue eligiendo solo al pueblo de Israel, sino que a partir de este sacrificio que hizo el Señor, al dar su vida por nosotros, que es lo que vamos a ver en las características del buen pastor, formamos parte de la familia de Dios, ¿no? Como gentiles ya no están sin esperanza, ya no están sin Dios en este mundo, y esto lo podemos ver en nosotros mismos, ¿no? Tenemos la libertad de poder aceptar al Señor en nuestra vida y formar parte de esa familia, ¿no? Pero muchas veces estamos desvalorizando este sacrificio, ¿no? Estamos negándolo, estamos distanciándonos, o lo queremos hacer a nuestro beneficio, ¿no? Muchas veces decimos, pues sí creo, ¿no? Vemos en la calle mucha gente que nos dice, pues sí creo, pero pues no me congrego y no, pues yo así, ¿no? Pero sí creo en Dios. Entonces, vemos que no, que ser parte de las ovejas, que esa no es una característica como parte de ser una oveja, sino el tener una intimidad, una relación personal con Dios, es parte de, y el escuchar su voz, Él es nuestra guía, y debemos regocijarnos y alegrarnos porque somos parte de la familia de Dios. Entonces, esto les hablaba el Señor Jesús en ese momento a los judíos y a los que estaban, al auditorio que estaba ahí, porque Jesús ya tenía un auditorio grande, ya tenía muchas personas, muchos seguidores, y por ello es que los judíos se levantaban ante estas cosas, ¿no? Y por último vamos a ver características del buen pastor. Entonces, podemos ver que el buen pastor tiene compasión por sus ovejas. El buen pastor tiene empatía, tiene misericordia, tiene amor, y como lo dice, buen pastor, él es bondadoso, él es bueno con sus ovejas. Conoce bien a su rebaño y llama a cada oveja por su nombre.
en particular. El Señor Jesús te conoce perfectamente, sabe qué oveja eres, sabe todo de ti, ¿no? Cada día cuida de sus ovejas y da su vida por sus ovejas. Entonces, podemos ver que estas características son parte de lo que cumple el buen pastor, ¿no? Y hay muchas más, ¿no? Entonces, el Señor Jesús es maravilloso, tiene tantas cualidades, ¿no? Que podemos mencionar como parte de lo que es ser el buen pastor. Y vemos que podemos ver que aquí les dice, yo soy el buen pastor, y se los recalca 2 veces, ¿no? Primero se los dice, primero les dice que Él es la puerta, y después les dice nuevamente en el 11, yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y luego se los vuelve a recalcar, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Podemos ver aquí que es el cuarto yo soy de los 7 más destacados que menciona Juan, o de los que más se identifican como parte del Evangelio de Juan. Entonces podemos ver que aquí es el número 4, ¿no? El primero fue el yo soy el pan de vida, que vemos en Juan 6:35. Luego les dice yo soy la luz del mundo en Juan 8. Luego vemos que nos dice yo soy la puerta de las ovejas aquí en el mismo capítulo 10. Es decir, que Él es la única entrada autorizada a este redil. Y vemos que el cuarto es yo soy el buen pastor, que nos señala que Él es el protector que arriesga su vida por nuestras almas. Entonces vemos que Él da su vida por nosotros, que como dice aquí, cada día cuida de sus ovejas. Él se preocupa con qué nos va a alimentar. Él desea que nosotros estemos con salud, que estemos bien, y nos da alimento, nos cobija. Entonces vemos que esto es parte de lo que es ser un buen pastor, y el que nos llame a cada uno en particular con un nombre específico, eso es algo maravilloso, ¿no? Y vemos que el buen pastor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a Él. Con estas palabras el Señor expresa esta comunión íntima y cercana que existe entre Cristo y su pueblo, ¿no? Y vemos una unión que solo se entiende en que ellos forman parte de ese pueblo y lo sienten y reconocen y tienen el conocimiento de que Él es su Señor, ¿no? De que Él es su pastor. Y estas ovejas confían plenamente en Dios. Y vamos a ver que así como el profeta Ezequiel les dice que es el mal pastor, o lo que hace un mal pastor, también menciona lo que hace nuestro buen pastor. Y vamos a Ezequiel 34 a partir del versículo 11, donde nos dice, porque así ha dicho el Señor Jehová, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en un buen redil y en pastos suculentos. Serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les haré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré a la quebrada y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré y la apacentaré con justicia. Entonces podemos ver características de lo que nos dice Jesús anteriormente, ¿no? Que una es que Él va por las ovejas, Él las trae nuevamente al redil, ¿no? Y vemos estas características que tiene el Señor Jesús, ¿no? Él va en busca de ellas. Cuando nos dice, ¿no? En buenos pastos las apacentaré, recordemos lo que dice el Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor, en lugares de delicados pastos. Entonces vemos todas estas enseñanzas dentro de la Biblia que nos hablan acerca de las características que tenía el buen pastor hacia con sus ovejas, ¿no?
y vemos que Él nos sacará de todo lo malo que está a nuestro alrededor, ¿no? Como les dice aquí, yo buscaré a las perdidas y las haré volver al redil. Vendaré a aquellas que estén quebradas y fortaleceré a las débiles. También recordamos lo que viene en los otros evangelios sobre la oveja perdida, ¿no? La parábola de la oveja perdida. Podemos ver que si el asalariado hubiera perdido a esa oveja, pues la hubiera dejado, ¿no? Ya la hubiera pagado o no la hubiera pagado, pero pues ya la hubiera dejado. Pero vemos que nuestro buen pastor dejó a las 99 para ir en rescate de una sola. Entonces, hermano que me estás viendo, quizá tú te has descarriado, quizá tú eres esa una sola oveja por la que el Señor está yendo. Entonces, reconócelo como el Señor de tu vida, reconócelo como el buen pastor de tu vida. Y si tú estás con el buen pastor, vas a obtener esta salvación, ¿no? Esta bendición de ser reconocido por el buen pastor, de que el buen pastor te conozca, de que el pastor tenga cuidado de ti, de que el pastor vaya por ti, de que el pastor te lleve a estos lugares buenos, a donde te va a apacentar de una manera buena, donde te va a alimentar, ¿no? Muchas veces el pecado nos parece una delicia, ¿no? Es una delicia y es bueno y te satisface por un tiempo, pero se va desvaneciendo, ¿no? O tú te vas destruyendo, porque el propósito del pecado, o de lo que la causa del pecado en el ser humano es la muerte, ¿no? Entonces no te pierdas de esta bendición por ir por un momento de placer, por un momento de satisfacción, busca y reconoce al Señor, deja que Él te traiga nuevamente al redil, ¿no? Como vemos, habla acerca del lobo, ¿no? El lobo dice, el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces, el lobo aquí leía un comentario acerca de que se hace similitud con que podría ser Satanás, ¿no? Que nos arrebata, que nos mata, que busca destruirnos, ¿no? Entonces, no permitas que seas arrebatado por este lobo y deja que el buen pastor te cuide, porque recuerda que el buen pastor da su vida por las ovejas. Él siempre te va a rescatar de las garras del enemigo, de las garras de esta bestia, de las garras de este lobo. Entonces, busca al buen pastor, ¿no? Y vamos más adelante, que vemos que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero cuando yo leía a partir de este pasaje, que es en el 16 al 18, sentí, ese día platicaba con mi tío y le decía, sentí como la piel se me hizo chinita, el ver estas palabras que el Señor Jesús les decía, el decir que era un acto voluntario, o sea, era por voluntad propia. Él estaba reconociendo que él iba a dar la vida por sus ovejas, ¿no? Que a él no le importaba lo que pudiera pasar. Y vamos a ver qué nos dice. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Wow, es para mí, o bueno, es aquí totalmente, ¿no? Nuestra salvación, ¿no? El Señor es nuestro Salvador. El Señor está diciendo, yo voy a dar mi vida, ¿no? ¿Cuántos de nosotros diríamos, yo doy mi vida, ¿no? Y Él dice, por eso el Padre me ama, porque yo por voluntad propia decido dar mi vida, ¿no? Y refleja esta armonía que tenía con el Padre. Jesús contempla su muerte y su resurrección como un hecho ya realizado, o como un proceso que está por realizarse, ¿no? Porque ahora ya sabemos que fue realizado, pero hasta los capítulos finales de Juan vemos que pues la muerte y la resurrección de Cristo fueron ese proceso que estaba por realizarlo. Y vemos que la expresión de pongo mi vida se repite 3 veces. O sea, el Señor
estaba diciendo, pongo mi vida, pongo mi vida, pongo mi vida. Se estaba aferrando por sus ovejas como un buen pastor. El Señor puso su vida por ti y ha dado ese sacrificio por ti, te ha salvado. Entonces yo veía esto y decía, ¿no? ¿Cuántas veces he menospreciado el sacrificio de Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces he tenido actitudes que no reconocen a Dios, ¿no? Como mi Salvador. El ver cómo mi familia se sigue perdiendo, mis amigos, compañeros, que desprecian este sacrificio, ¿no? Esta voluntad que tuvo el Señor al decir, yo pongo mi vida. Y vemos que la cruz no fue un accidente ni fue parte del fruto del odio de los líderes religiosos. O esto fue parte de lo que el Señor Jesús estaba manifestando. Esto fue parte de la voluntad divina de nuestro Señor. Muchas veces he escuchado a personas, ¿no? Decir, zánganos judíos, ¿por qué lo mataron? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Y fueron ellos, ¿y por qué tanto odio? ¿No? Pero realmente no, era el plan del Señor, era el plan divino, el rescate por cada una de sus ovejas, ¿no? Jesús estuvo siempre en control, tuvo siempre el control de su vida. Aún en la cruz tenía ese poder, ¿no? Esa autoridad. Pero vemos que la cruz y la resurrección fueron la culminación gloriosa de una vida obediente al propósito redentor del Padre, ¿no? Vemos que aquí se cumplió el propósito de Dios, el mandato, ¿no? Porque dice, este mandato recibí de mi Padre. Entonces, vemos que la potestad del Hijo para entregar y tomar de nuevo vemos la potestad que tiene el Hijo para entregar y tomar de nuevo su vida, ¿no? Él nos dice aquí, pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Y tengo el poder para ponerla y tengo el poder para devolverla, ¿no? Podemos ver aquí la divinidad de Jesús y ver cómo Él tenía el poder de resucitar, ¿no? Él tenía el poder ante esta situación de dar su vida y vemos que nadie más puede hacer esto, ¿no? Nadie más puede volver a tomar su vida. Cuando morimos ya no podemos recuperar esa vida, pero el Señor Jesucristo lo hizo, ¿no? Resucitó al tercer día y ascendió con el Padre. Él pasó y vemos que ante esta situación muchas veces los judíos quisieron matarle, ¿no? Vemos que decían, intentaban matarle, intentaban arrestarle, intentaron, pero su hora no había llegado. El plan ya estaba por cumplirse más adelante, ¿no? Entonces vemos que esto fue parte de la culminación gloriosa y es una manifestación de la omnipotencia divina tanto del Padre como del Hijo, como del Espíritu Santo, que formaron parte de ella. La resurrección expresa esta revelación de Dios, ¿no? Es un solo Dios. Y podemos ver en Romanos 4:25 que nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, el Señor murió por cada uno de nuestros pecados, pero resucitó justificándonos de todo pecado, limpiándonos de todo pecado. Y vemos que le dice, al final fue un mandato del Padre. Tenemos la auténtica razón por la que Cristo murió en la cruz. No fue por imposiciones puestas desde afuera, sino que fue su amor al Padre en primer lugar y su amor por las ovejas perdidas, lo que llevó a Jesús a la cruz. Cristo tenía un mandato del Padre. Cristo en toda su obra no hace más que obedecer al Padre. Él mismo seguirá valorando este mandato que fue recibido por parte del Padre. Esto lo vamos a ver más adelante, pero Jesús les dice, si guardáis mis mandamientos, perseveráis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y persevero en su amor. Entonces, si nosotros somos obedientes a los mandatos que el Señor
que el Padre tiene hacia con nosotros, vamos a perseverar en amor. Y Jesús perseveró en amor al tomar esta actitud y al ceder su vida por cada una de las ovejas. Y por último, vamos a ver la reacción que tuvieron los judíos frente a quienes acusaban a Jesús de la locura o de ser un endemoniado. Otros pues no tanto, ya dudaban de estas cosas, ¿no? Argumentaban lo contrario y no consideraban que un endemoniado pudiera hacer estos milagros, ¿no? Podríamos ver que si estuviera endemoniado más bien dejaría pues ciego al hombre, no tendría el poder de poder sanar a las personas, de haber sanado a este ciego, ¿no? De liberarlo de esta esclavitud, ¿no? Y sin embargo se dieron cuenta de que pues había ya una oposición entre los mismos judíos, ¿no? Muchos ya estaban reconociendo que él estaba manifestando estas señales, ¿no? Y que no cualquiera podría hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos nosotros? El relato termina diciéndonos, termina diciendo aquí: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniados. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos del ciego? Aquí cierra, ¿no? Esta parte, como si lo leemos en este contexto ahora, como preguntándonos a nosotros, ¿no? ¿Y tú qué piensas, no? ¿Qué piensas de esto, no? ¿Qué contestarías ante esta situación, ante este relato que estaba enfrentando Jesús? Y pues podemos ver que esta fue una respuesta tremenda por parte del Señor Jesús ante esta oposición que ya venía arrastrando, ¿no? Que inició desde sus hermanos, ¿no? Cuando le decían que subiera a la fiesta de los tabernáculos, que por qué se escondía, ¿no? Entonces empieza esta confrontación con Jesús y este conflicto de que lo querían arrestar y todas estas situaciones que ya hemos visto. Y en el capítulo 10 Jesús los exhorta, les responde, ¿no? Ante estas situaciones, lo fundamenta, ¿no? Él sabía lo que pensaban. Recordemos que el Señor Jesús podía saber, ¿no? Lo que estaban viviendo. Entonces vemos todas estas cosas, ¿no? Y en conclusión, antes de pasar a la conclusión, vemos todas estas características del buen pastor plasmadas en el contexto del ciego de nacimiento, ¿no? Al final nos dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, perdón, estoy en uno equivocado. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que en él cree? Para que crea en él. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora, ¿por qué decís, vemos? Vuestro pecado permanece. Entonces vemos que este capítulo 10 viene tiempo después de este suceso, ¿no? Vemos que es parte del contexto que había vivido el Señor Jesús, pero vemos este gran ejemplo, ¿no? Cómo actuó el Señor Jesús como el buen pastor. Cuando vio que la oveja se fue y se descarrió, cuando vio que los judíos la soltaron, cuando los fariseos la soltaron y la expulsaron, cuando sus propios padres lo rechazaron, Jesús vino y lo abrazó, lo consoló, le dijo que le reconoció, ¿no? Le dijo, yo soy el Señor, ¿no? Entonces vemos que esta actitud, el Señor Jesús la repite una y otra vez con sus ovejas. Y nosotros somos esas ovejas, ¿no? Una y otra vez el Señor sigue repitiéndonos y sigue buscando cuando nos perdemos, ¿no? Cuando nos descarriamos. Entonces, en conclusión, de acuerdo a la alegoría anterior, ¿con qué tipo de personaje te identificas?
con un mal pastor, con el asalariado, con las ovejas, con qué tipo de oveja. Que vemos también aquí que al mencionarnos el ejemplo del buen pastor, nos hace que nosotros desarrollemos esas cualidades que el buen pastor tiene, ¿no? Hacia con las demás personas, ¿no? El compartirles, el no rechazar, ¿no? Estaba leyendo un libro que se llama Santo y Humano y hacía referencia de esto, ¿no? Que muchas veces estamos bien con los que amamos, pero nos cuesta compartirles, predicar a nuestros enemigos, ¿no? O a aquellos que no soportamos. Decía este pastor, ¿no? Hay personas dentro de mi congregación que pues me caen mal, ¿no? Pero sé que el Señor me ha mandado a amar a mis enemigos, ¿no? Entonces, esto es parte de ser un buen pastor, de desarrollar esas cualidades como buen pastor, amar a esas ovejas que a lo mejor no nos caen tan bien, pero el Señor Jesús no condicionó nada. El Señor dijo una y otra vez, yo pongo mi vida, ¿no? Entonces, el Señor ya puso su vida por nosotros, lo que nos corresponde a nosotros es ir y compartir las buenas nuevas, ¿no? Y otra pregunta que te hago para que analices sobre esto, ¿cumples con las características necesarias o con ciertas características? Yo sé que hay más características, ¿no? Si sacara todas las características que nos habla del buen pastor, de las ovejas, del asalariado, pues la predicación hubiera durado como 2 horas, ¿no? Pero pues a lo mejor ya se aburrieron. Entonces, es importante que estudiemos, ¿no? Y que veamos cuáles características cumplimos, ¿no? Y cuáles son necesarias para desarrollar nuestra vida espiritual. La otra pregunta es, ¿estás valorando el sacrificio del buen pastor? O a lo mejor ya lo reconociste como el Salvador, pero no como el dueño de tu vida, como el que guíe tu vida, ¿no? Muchas veces pasa esto, decidimos aceptar al Señor, pero le decimos, a ver, espérame, yo dirijo mi vida y sí, cuídame, ¿no? Y vivimos pidiéndole al Señor, ¿no? Apenas alguien me preguntaba, ¿para ti qué es la alabanza, no? Y sé que hay muchas definiciones de alabanza, pero para mí la más precisa o en una sola palabra es la exaltación a Dios, ¿no? El glorificar a Dios. Y dentro de nuestra oración, ¿cuánta alabanza le dedicamos al Señor, no? A veces nos la pasamos en, es que Señor necesito, es que dame, es que esto. Lo vemos como un banco de necesidades, ¿no? De suple mi necesidad. Y el Señor puede hacerlo, pero no, a veces se nos olvida reconocer este sacrificio de exaltar su nombre, reconocer que Él es el Rey de Reyes, que Él es el buen pastor, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Todopoderoso. Se nos olvidan todas estas cosas, ¿no? Entonces, esto es parte de nuestra vida, de valorar el sacrificio, ¿no? Yo sé que no somos perfectos, somos humanos y seguimos día con día luchando con estas concupiscencias, con estas tentaciones, pero muchas veces decimos, pues el Señor me perdona, ¿no? Y volvemos una y otra vez. Y no es así, no es así. El ser parte de las ovejas es traer un cambio en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, cómo te diriges hacia las personas, cómo te comportas delante de las personas. Yo aún sigo teniendo familia que no es cristiana y no por eso me comporto como ellas, ¿no? Sigo viendo actitudes en personas y no por eso me enojo y soy como ellas, ¿no? Debo amar a esas personas. Y es difícil, es una tarea súper difícil, ¿no? Cada día luchamos con nosotros mismos también, ¿no? Con nuestra humanidad. Y entonces es momento de que valoremos este sacrificio. Y de no ser así, ha llegado el momento de que te pongas a cuentas con el Señor. Que te pongas a cuentas con Dios y le pidas perdón. Y si no lo has hecho nunca, de que lo reconozcas como ese buen pastor, como aquel que sacrificó su vida, que dio su vida y que nuevamente él resucitó y está a la diestra del Padre, ¿no? Es momento de que reconozcas esto, de que reconozcas que sin Dios no somos nada, de que sin Él no podemos hacer nada, ¿no?
de que podemos estar una y otra vez fallando, pero necesitamos al buen pastor como nuestra guía, porque si no nuestra vida siempre va a ir en decadencia, y como dice aquí, el lobo va a venir solamente a matarnos, ¿no? Entonces te voy a pedir que cierres tus ojos ahí en tu casa, y si tú ya has aceptado al Señor como tu Salvador, como ese sacrificio vivo, santo, que dio su vida por ti para limpiar toda transgresión, todos los pecados, que te pongas a cuentas con Él, que quizá en este tiempo también te has apartado de Él, has olvidado tu comunión con el Señor. Hemos estado encerrados en casa, hemos pasado momentos de dificultad, pero muchas personas, me entristece mucho que muchas personas han perdido el interés, ¿no? Que en las oraciones habemos 7 personas, que en la predicación habemos 12, 13 personas, cuando nuestra iglesia es aproximadamente de 70 a 100 miembros, y ver solo a esas 13 personas, ¿no? Y qué bueno que sean constantes, eso es bueno, ¿no? Pero me preocupa aquellas que se están descarriando, ¿no? Yo sé que el Señor va a ir por ellas a su tiempo, pero también, pues a veces es como dice nuestro pastor, ¿no? ¿Es con amor o es con dolor?, ¿no? Entonces, me preocupa muchas veces que mando mensajes, ¿no? Yo a veces estoy mandando mensajes a personas y el decir estoy bien, ¿no? ¿En qué basas tu estadística de estoy bien, ¿no? Sin Dios no podemos estar bien. Entonces, es momento de que nos pongamos a cuenta. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, por tus bondades, Señor, que son nuevas cada mañana. Gracias porque primeramente hablaste a mi vida, Señor, y me confrontaste y me has mostrado que debo valorar este sacrificio que tú has tenido, Señor, y que debo comportarme, Señor, con las características que tú nos muestras, Padre, con esas cualidades de carácter que tú nos has mostrado a lo largo de tu ministerio aquí en la tierra, Señor. Te pido que tú en esta hora, Señor, vengas, que tu Espíritu Santo nos redarguya de todo pecado, Señor, que examines nuestro corazón, Señor, que veas aún en lo más profundo, Señor, aquel pecado, Señor, que no podemos dejar, aquella concupiscencia, Señor, que nos está atando, Señor. Te pido que nos ayudes, Padre, examínanos, por favor, Señor. En esta hora abrimos nuestro corazón a ti, Señor, y te pedimos que nos limpies, Señor, que renueves nuestra mente, Señor, que nos hagas recordar aquel momento en que nos enamoramos de ti, Señor, cuando tú empezaste a ser nuestro primer amor, Señor, cuando amábamos servirte, cuando amábamos honrarte, Señor, cuando teníamos temor de fallarte, Señor. Te pido que eso vuelva nuevamente a nosotros, Señor, ese primer amor al cual no queremos fallarle, del cual no queremos alejarnos, Señor. Te pido que tú vengas a restaurar nuestra vida, nuestra comunión contigo, Señor, si la hemos dejado, si algunas personas se han alejado de ti, han dejado de buscar tu voz, Señor, si han dejado de leer tu palabra, Señor, si han dejado de orar, Padre. Te pido que tú inquietes sus corazones, Señor, que las traigas nuevamente a tu redil, Señor, a tu rebaño, Señor, que las traigas nuevamente, Padre. Sabemos que tú vas por nosotros, Señor, pero muchas veces no tenemos la actitud correcta, Señor, y nos vamos más lejos, Señor. Corremos de tus brazos y no queremos estar, Señor. Te pido que aquellos que están perdidos, Señor, tú los traigas nuevamente, mi Dios, que les muestres nuevamente el camino, que tú seas esa guía que atraiga nuevamente con lazos de amor, mi Dios. Te pido que nos perdones, Señor, si hemos menospreciado tu vida, Señor, si hemos menospreciado el precio, el regalo de gracia en la cruz, Señor, un regalo que no merecíamos, Padre. Te pido que nos perdones si hemos tenido malas actitudes, si hemos sido como los malos pastores, como los asalariados, como los religiosos, Señor, si hemos olvidado el propósito, Señor, y nos hemos basado en pura letra, en puras cosas que quizá nos están alejando de ti, Señor. Ayúdanos a que tu Espíritu vivifique nuestra vida, Señor. Te pido que avives nuestro corazón, Señor, que nos llenes con tu presencia y que sigas hablando a nuestra vida día con día, Padre. Bendice a cada persona, mi Dios, que está alejada en estos momentos.
Por favor, permite que este mensaje llegue a ellos, Señor, y que llegue esta semillita, Señor. Sabemos que tú eres el que da su fruto a su debido tiempo, mi Dios. Te damos las gracias, Señor, por todo. Te damos honra y gloria, porque tú eres el único Rey poderoso, el Hijo de Dios. Eres nuestro Dios eterno. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues les mando un fuerte abrazo y pues que Dios les bendiga. Y creo que va a haber un anuncio. Gracias Pau. Bueno, no quiero quitarle la bendición, al contrario, quiero aumentárselas. Recuerden que el día 20, o sea, de hoy en 8, vamos a tener nuestra cena de amor. Y de lo que se trata es que ustedes en su casa inviten al menos a 3 personas que no conocen al Señor, ya sea sus vecinos, sus familiares o amigos, para que puedan ellos escuchar la palabra. Yo voy a predicar de hoy en 8 a las 6 de la tarde la cena de amor. Comenzamos con un programita que tenemos y después de esto pues pueden ustedes cenar muy a gusto. Hay algo importante que decirles también en relación a esto. Si alguno de ustedes necesitara una despensa, una pequeña despensa, avíseme por favor. Yo voy a estar hablando durante la semana principalmente con los colaboradores y después con toda la iglesia quién necesita esta despensa, pero con el objetivo y con la condición de que hagan la cena de amor y inviten al menos 3 personas. ¿Está bien? Pues eso es todo, que Dios les bendiga y gracias por su atención. Apúntense.